Dios mío, Joanny, pero tú me explicaste que ella se encontró con un exnovio cuando fue y que ella sabía que había tenido sexo, pero no sabía que había quedado embarazada. Y se sabe la identidad, se llama Roxana Rodríguez, una monja que pasó muchos años en Italia y muy cerca de la cúpula también del Vaticano, y quien lo hizo en El Salvador, no dudes que lo haga por Roma. Siempre, yo creo que en primera el celibato es una cosa contra natura, o sea, ningún ser humano puede abstenerse de su sexualidad, que es parte importante de la vida y de la naturaleza. Entonces, ninguno somos divinos, todos somos seres humanos. Divino fue Dios, pero nadie llega hasta ahí. Entonces, creo que es una hipocresía de la iglesia o de la gente que asume que va a ser un compromiso y que después no lo cumple. Yo recuerdo que en mi pueblo, en Güines, había en la secundaria básica donde yo estudié, que se llamaba Héroes de Bolivia. Antes de la revolución era un convento de monjas, y ahí se encontraron cadáveres de niños, de las monjitas que se hacían abortos ilegales. Siempre ha existido eso, María, siempre ha habido monjas que han tenido... Yo no sé, a ver, Jean, ¿tú estás en acuerdo o en desacuerdo que una mujer no puede ser célibe si quiere serlo? Bueno, debiera serlo si puede, porque mucha gente controla la pulsión. ¿Se puede controlar o es imposible, como dice Miriala? Miriala dice que no. Porque de hecho los hay. Yo no creo. Muy poco. Yo diría que hasta un 5%, yo no creo. Como dicen las estadísticas de la sexualidad entre los curas. Pero sí se puede. Y yo fui criada entre monjas y vi las dos cosas. Vi gente que tenía fuerza y vi la madre directora casada con el padre director del otro colegio. Jean, discúlpame, yo no creo que se pueda. Creo que los casos que no se sabe, que simplemente no se sabe. Incluso en la jerarquía católica, en Marcial Marcial, que era el director de los legionarios. Bueno, pero ese es un abusador. Pero ese es el perverso que te enteraste, querida. Pero yo no sé. Pero ese es un perverso. Ese hombre obviamente ha abusado a mucha gente. A mí me parece bárbaro. Sí, yo no puedo hablar como monja, pero sí... Yo no puedo hablar como monja, pero sí puedo hablar como cura. Yo no sé qué pulsión puede dominar las personas, pero hay hechos involuntarios en la vida del hombre, como las elecciones matutinas, aunque sea el cardenal de Roma, posiblemente Francisco todavía se levanta y tenga una elección por las mañanas. Eso no se controla. Pero eso no es pecado, eso no es pecado. Una sexualidad perversa ni nada. Pero no, es involuntario hacer amor, no creo que eso sea involuntario. Mira, yo estoy de acuerdo en una cosa. Está contra la naturaleza del ser humano estar sin esa actividad sexual. Dicho eso, hay un pequeño por ciento de la población, muy pequeño, que es asexual, donde no necesita absolutamente sexo, y se ve en muchos casos en la historia. Esto es un caso, obviamente, donde la mujer, pues, la monjita, no es asexual. Es una mujer que ha estado reprimida y entonces no ha podido seguir la represión. Hay gente que lo controla, pero en su mayoría yo creo que va contra la naturaleza. Pero, y si la iglesia somos animales entonces, no podemos controlar nuestras pulsiones, como dice Jean. Obviamente, si a cualquier persona yo le digo, mira, aquí tenemos a tu hijo, y si tú tienes relaciones con esta persona en un año, la matamos. No la toca en un año. O sea, depende de la necesidad en ese momento. Pero Joaquín, pero va contra la naturaleza. O sea, si un hombre encuentra sexy a una mujer, quiere decir que se tiene que acostar con ella. ¿Tú lo controlas? No, claro que esa parte es controlable, sí, pero no estar, pero va siempre. Ingrid, ¿qué tú crees, Ingrid? Bueno, yo creo que todos somos hijos de Dios, somos seres humanos que tenemos necesidades y muchas veces pues es difícil controlarnos, especialmente cuando crecemos en una familia donde se nos reprime muchas cosas y decidimos por ciertas circunstancias pues o servir al Señor de esa manera o ir por otros lugares, pero pues realmente si le decimos, Señor, vamos a ser célibes y no vamos a tener sexo, pues tenemos que ser firmes. Fíjate si es posible que Alex estuvo, ¿cuántos días estuviste en huelga de hambre? Si tú puedes decidir no comer, que es mucho más necesario que hacer el amor, yo creo que tú puedes decidir no hacer el amor, no es tan necesario como comer. ¿Y cuánto estuvo Gandhi y cuánto estuviste tú? 25 días. Entonces, ¿se puede estar sin hacer el amor? Se puede estar. Yo nunca he tenido experiencia de la parte sexual, pero la lo parte podrías hacer. Espiritual, de la cosa mental, de cuando tú te programas algo mentalmente y te preparas, sí, lo vas a llevar a cabo. Si pero, lo haces pero es que también el celibato se ha creado sencillamente, se creó hace mucho tiempo con el tema de la gerencia para solucionar un problema que tenía la iglesia serio, de las demandas, etc. Ahora, personalmente, yo creo que todos tenemos necesidades de tener sexo. Creo que si algún día se permite que en la iglesia, de forma honesta, oye, se puedan casar, etc., van a solucionar muchos de los problemas. Pero ¿se puede controlar o no se puede controlar? Bueno, la pulsión, bueno, no sé. La pulsión arrastra, pero se reeduca. De manera que va a haber un momento en que la gente puede aprender a controlar su pulsión sexual. Claro, pero el problema es que esto no es una elección. Esto es una medida dictatorial de la iglesia, porque el celibato fue impuesto por la gente para cuidar las riquezas que amasaron en un momento. Y es una como las tantas medidas que hay en la iglesia que hoy son obsoletas. Porque nos centramos en la...
disposición cuando ellos eligen hacer eso. No, pero es que hay gente pero si hay gente que tiene la vocación, yo quiero seguir a Dios, quiero servir a Dios, ¿por qué no puedo tener familia? Si uno de los mandamientos de los sacramentos es el matrimonio. El matrimonio es uno de los sacramentos dictados por la iglesia. Pero no grites. La verdad es que ellos eligen eso. Cuando tú eres cura o eres monja, haces una Yo te voy a hacer una pregunta. No ¿Tú elegiste a todos los que te expusieron cuando te casaste con el árabe? Bueno, lo que pasa es que era otra cosa. Pero lo elegiste. Yo era una niña de 16 años. Y tuviste que acatarlo. Y hay muchas de las monjas que tienen 16 años. Bueno, pero se siguen quedando y esa era mi decisión. Bueno, y como tú mismo te fuiste del Islam, esta monja se quiso ir de la religión. Bueno, pero hay formas de irse. No, ella no se quiso ir. No, ella no se quiso ir. Ella regresó, fue a El Salvador, se encontró con un exnovio, volvió, no dijo que había tenido sexo y le empezó a crecer la barriga. Y creció, claro. La papeleta en El Salvador. La señora fue a El Salvador, gozó la papeleta y regresó a su estado anterior. Y voy a decir algo, yo no dudo que este novio de El Salvador sea una estratagema de la iglesia, como enterrar a los niños en el convento del barrio de Mediala para ocultar una realidad. Porque, bueno, pero están especulando también con que se acostó con El Salvador. Se puede haber acostado con el exnovio del Salvador, pero se puede haber acostado con el monaquillo, con el cura, con el obispo y hasta con el papa. Pero ella siguió en la iglesia. Lo que yo encuentro sumamente interesante es que ella pueda decirle al público, yo no sabía que estaba en estado hasta el momento que tuve que ir para el hospital. No, ella dice que no sabía. Eso puede pasar. Ella dice que no sabía. Ella dice que no lo sabía, pero dice una cosa totalmente... Que una mujer me diga a mí que haya dado a luz, oye, ¿tú crees que una mujer puede estar 9 meses en estado y no saberlo? Claro que sí, difícil, porque hay una proceso de negación. ¿Y la regla, la menstruación? Yo tuve una muchacha que tenía 8 meses y ella lo negaba y lo negaba porque ella se descuidaba. Pero tú puedes estar 9 meses sin menstruación, o sea, yo he estado 3, pero no 9. La menstruación dentro de ese DNI es muy corta y entonces ellos siguen creyendo que no es. Y ahora yo digo, porque hablamos de celibato, que para mí es una de las medidas absurdas que sigue manteniendo el imperio eclesiástico de hoy. Pero entonces caemos en otra medida absurda. Si la Iglesia Católica aprobara el uso del condón, entonces esta monja no estuviera en el escándalo, hubiese gozado su papeleta, pero no hubiese parido. Entonces, son medidas contraproducentes que hay que darse cuenta y ojalá el Papa Francisco con su mentalidad vanguardista lo pueda asumir, de adaptar la millones de vidas millones de vidas. Pero fíjate, si es machista la iglesia, y tengo que admitirlo, aunque yo sí voy a la iglesia, pero es machista porque si un cura se casa, puede mantenerse dentro de la iglesia, sin embargo, si la monja, que yo tuve una de mis maestras, que luego se casó y la expulsan totalmente. O sea, son machistas. Pausa y volvemos con Fanjul, ¿es un oportunista o nostálgico y quiere unir el pueblo cubano? Pausa y volvemos.